Un llamado a reflexionar en Momento Bíblico. A todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe... El tema de hoy se titula El bautismo, señal del nuevo pacto de Jesús. Este tema es bastante confuso porque en el cristianismo no se tiene una idea clara del significado del bautismo. Unos dicen que es la forma de dar testimonio público que oficialmente la persona bautizada es cristiana. Otros enseñan que la persona es salva desde el momento que se bautiza. De tal manera que en el cristianismo hay varias interpretaciones, enseñanzas y formas de bautizar. Hay iglesias que bautizan niños con gotas de agua en la cabeza. Hay iglesias que bautizan adolescentes y adultos y lo hacen en ríos, lagos, playas y otros en piscinas. Previo al acto de bautismo hay un adoctrinamiento que en la mayoría de las iglesias se enfoca en la obligación de dar diezmo. Analizaré textos del Antiguo y Nuevo Testamento para identificar el significado del bautismo que sustituye la circuncisión. Génesis capítulo 17, versículos 10 al 14, dice lo siguiente: Este es mi pacto, que guardarás entre mí y ustedes y tu descendencia después de ti. Todo varón de entre ustedes será circuncidado. Circuncidarán la carne de tu prepucio, y será por señal del pacto entre mí y ustedes. A los 8 días de edad será circuncidado todo varón entre ustedes. De generación en generación, tanto el nacido en casa como el comprado por dinero a cualquier extranjero que no sea de tu linaje, debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por dinero, de modo que mi pacto esté en la carne de ustedes por pacto perpetuo. El incircunciso, aquel a quien no se le haya cortado la carne del prepucio, será eliminado de su pueblo por haber violado mi pacto. De acuerdo al escritor del libro de Génesis, Dios hizo un pacto con Abraham, el cual consistía en formar un pueblo numeroso descendiente de Abraham. Cada varón miembro del pueblo seleccionado por Dios tenía que tener una marca en su cuerpo llamada circuncisión, que consistía en cortar el prepucio, lo cual se realizaba 8 días después de haber nacido el varón. La marca o circuncisión significaba que el niño u hombre era parte del pueblo de Dios, del pacto entre Dios y Abraham. Era un pueblo que se suponía estaba dispuesto a obedecer los mandamientos del único Dios que adoraba. Esta marca o circuncisión ha prevalecido hasta el presente en el pueblo judío. Hay que señalar que el bautismo entre los judíos no existía ni existe. No se debe confundir con los lavamientos o baños rituales de limpieza de los judíos. El nuevo pacto. Después que Jesús predicó su evangelio, en su última comida antes de ser crucificado, anunció y especificó en qué consiste el nuevo pacto que él estableció. La versión del Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos 27 y 28, dice lo siguiente: Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Claramente Jesús dijo que un nuevo pacto quedaba en vigencia desde el momento que Él murió y especificó para qué estableció el pacto, para remisión o perdón de pecados. Así como en el antiguo pacto había una señal o marca que identificaba a los miembros del pueblo elegido por Dios en el Antiguo Testamento, también en el nuevo pacto hay una señal para cada persona que es miembro de la Iglesia de Jesús. El bautizo en el nombre de Jesús es la señal que identifica a cada miembro de la Iglesia de Jesús, el cual se lleva a cabo después de un genuino arrepentimiento, como dice el apóstol Pedro en el libro de los Hechos, capítulo 2,
versículos 38 al 41. Y dice así: Y Pedro les dijo: Arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo, para que sus pecados les sean perdonados. Es evidente que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Es posible que haya bautismo, pero si la persona no se arrepiente de sus pecados, no hay remisión de los mismos. Por lo tanto, debe estar consciente de que el acto de arrepentirse y bautizarse es el nacer de nuevo que dijo Jesús que necesita una persona. Pablo habló de la circuncisión antigua y el bautismo en el nombre de Jesús. En la carta enviada a los Colosenses en el capítulo 2, versículo 11, dice lo siguiente: En Cristo fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo quitó la naturaleza pecaminosa, pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron. El apóstol Pablo hace la comparación de la circuncisión del pacto antiguo con el bautismo del nuevo pacto en Jesús. Se entiende que la circuncisión fue sustituida por el bautismo, al igual que el antiguo pacto fue sustituido por el nuevo pacto que estableció Jesús. Así como la circuncisión fue dada como señal para los hijos del pacto en el Antiguo Testamento, también el bautismo es la señal del pacto que debe ser dada a los hijos del nuevo pacto. En conclusión, la circuncisión del antiguo pacto en el Antiguo Testamento sigue vigente para los judíos, pero no para la Iglesia de Jesús, la cual es el nuevo pueblo de Dios. La señal que sustituyó la circuncisión en la Iglesia de Jesús es el bautismo en el nombre de Jesús. Sin olvidar que la señal o acto de bautismo es adquirida después de un verdadero arrepentimiento de los pecados cometidos por la persona interesada en ser parte de la Iglesia de Jesús. Y que creí que no podría ser, quiero decirte